Aquí estamos de nuevo, mis amigos, hoy este miércoles. Otro pedacito que quiero tocar del discurso de él. Hasta diciembre todo dura con él. No, hasta que uno le aclare al país. Pero en este caso voy a respaldar cifras ofrecidas por el gobierno. O sea, el gobierno, aunque estamos por debajo del umbral de empleos que el gobierno reflejó, es cierto que hubo un crecimiento del empleo. Eso no se puede poner en dudas. Pero miren dónde fue el crecimiento. Desde julio del 2021 hasta enero del 2022, el número de empleados públicos creció en 53,000 empleos. En un año donde se utiliza la pandemia para lo que me conviene y el crecimiento para lo que me conviene. O sea, el maniqueísmo de jugar con ambos argumentos. Sí creció el empleo, mírenlo ahí, 53,000 empleos en 7 meses. ¿Cómo me lo explican? ¿Cómo me lo explican? Entonces, cuando debemos observar prudencia en una ejecución presupuestaria, cuando en el año 2021 sacrificamos la inversión que hace el Estado, que es importante, en las obras de capital, y eso lo redujimos a poco menos de, bueno, poco más de la mitad, para ser más justos, poco más de la mitad. O sea que no ejecutamos un presupuesto que es determinado por una ley que emana del Congreso, pero esa ley de presupuesto no contiene sanciones a su violación, y siempre he propuesto de que toda violación a la ley de presupuesto que no haya sido aprobada por el Congreso, toda modificación, la sanción sea la destitución del presidente mediante un juicio político inmediato, y que se ordene, que sea obligatoria, y la destitución de todos los funcionarios que estén en eso, con penas entonces que sean aplicables en términos represivos. Pero como la ley no contiene la mordida, igual que muchas otras, el año pasado debió haberse ejecutado 132,000 millones de pesos en gasto de capital y no se llegó a ejecutar ni siquiera la mitad. Pero la prudencia sí ordenó o impulsó al gobierno a meter 53,000 empleos nuevos en 7 meses. Ahí sí, ¿verdad? Miren, en la ley de hidrocarburos, que ha sido el proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos, o quizás una nueva ley de hidrocarburos, han empezado a salir detalles de este proyecto sometido por el Poder Ejecutivo vía el Senado de la República. Dentro de esos detalles que se han empezado a hacer públicos están la variedad de la fórmula, está la variación de lo que serían los elementos a tomar en cuenta en la nueva fórmula, dentro de los cuales están los márgenes de comercialización, el ajuste por temperatura, el IPC, el índice de precio del consumidor, que es, según el ingeniero Ramón Alburquerque, uno de los elementos que ha contribuido esta fórmula actual a que en un galón de gasolina premium, que en principio estaba en base al IPC, de que cuando se concibió la ley tenía un impuesto de 18 pesos por galón, en la actualidad ese impuesto ha subido a 96 por ese elemento que se toma en cuenta para la fijación de precios semanalmente de los combustibles. Y el ingeniero Alburquerque, que fue uno de los creadores de esta ley, de los que elaboró esta ley, dice que lo que se podría plantear es que se tomen otros parámetros para fijar los precios. Por ejemplo, congelar los impuestos diferentes por cada tipo de combustible, establecer un impuesto ad valorem, ya que para él esa sería la única forma de controlar las alzas de los precios de los hidrocarburos. También el proyecto contempla la eliminación, y esto quiero señalarlo para que las personas lo manejen, porque se ha estado hablando, bueno, es que necesitamos ir quitando exenciones o los famosos incentivos
que tienen más de 20 años y que nunca se han revisado, y los sectores favorecidos en ese momento para incentivar la inversión en un sector, por ejemplo el eléctrico, que el gobierno no tenía disponibilidad económica para hacer las inversiones que ameritaba, esos incentivos se quedaron ahí y nunca le fueron traspasados los beneficios al consumidor, sino que sirvieron para amasar grandes fortunas. En esta oportunidad, este proyecto de ley contempla la eliminación de las exenciones en términos de combustibles a 8 generadores eléctricos aislados, lo que supone 18.626 millones de pesos este año 2022. 18.600 millones de pesos este año 2022 le significarían al Estado dominicano estas exenciones de los 8 generadores que no están interconectados. ¿Qué significa no estar interconectados? O sea, no están en el CENI, sino que son compañías privadas que generan su energía y la sirven, por ejemplo, en los hoteles de Bávaro, en los hoteles del Este. Aquí tenemos la que suple la energía a Las Terrenas, que es una compañía privada. Hay otras compañías también que tienen su sector asignado y que no están interconectadas al CENI, al Sistema Interconectado Nacional, de electricidad conectado internacional, el CENI. Y esto no significaría que esa eliminación de los incentivos o de las exenciones vayan a perjudicar a la gran mayoría de los usuarios del servicio energético que pertenece a los sectores de las distribuidoras. Y estamos hablando que el gobierno podría recibir por esa parte de esos más de 18.600 millones de pesos con la eliminación de esa exención. Que no se quite todo de golpe y porrazo, pero podría ser también un alivio en medio de esta crisis para las finanzas del gobierno, empezar a desmontar muchas de esas exenciones que en principio fueron incentivos y que se convirtieron en elementos permanentes durante más de 20 años. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y para completar tu comentario, y como una nota educativa, el Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales, cuyo acrónimo es el CREES, nos dio estos precios de la gasolina en Centroamérica comparados con los de República Dominicana. Y Dominicana es quien tiene el combustible más alto de Centroamérica. En estos momentos estaba $4.90 la gasolina premium, $4.60 la regular y el gasol óptimo en 4.3. Costa Rica, que tiene precios regulados también, la tiene en 4.43, mientras que aquí está en 4.90 la premium, la regular en 4.34 y el gasol óptimo en 3.90, mucho más bajito. En El Salvador, que los precios son libres, aquí está en 3.90 y en El Salvador está $1 menos el galón de la gasolina premium, más de $1 el de la gasolina regular y casi $1 el gasoil óptimo. En Guatemala, que también tiene precios libres, está 80 centavos de dólar más barato la regular, 50 centavos de dólar más barato la premium, y la regular 50 centavos, y el gasoil óptimo cerca de 50 centavos de dólares menos. Lo propio pasa con Honduras, con Nicaragua y con Panamá. ¿Cómo es posible que, a excepción de Panamá, todas las demás economías no hayan crecido ni tengan el dinamismo de la nuestra y ofrezcan entonces precios más baratos de los combustibles? Déjame decirte que siendo ese escenario, a mí me parece ese escenario positivo y favorable, porque eso nos demuestra que si el Estado dominicano hace una verdadera reforma a la ley de hidrocarburos,
sometiendo unos márgenes más idóneos, menos gravosos para la comercialización y para la recaudación de impuestos, tenemos márgenes suficientes comparativamente con esos países para crear una verdadera reforma de la ley de hidrocarburos y perjudicar menos o cargar menos al consumidor final. En vez de ver esto como un escenario negativo, en esta situación, en este momento, yo lo veo como un elemento más para insistir en que el Estado dominicano haga una verdadera reforma de la ley de hidrocarburos, que revise los márgenes de beneficios, que revise los impuestos, que revise todos los cargos de arriba a abajo para entrar entonces en el rango de lo que son las economías parecidas a nosotros y que tienen menos desarrollo y menos crecimiento económico. Es una oportunidad para el mismo pueblo. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, permanezca con nosotros.